Y comenzamos ya con nuestra sección en verde. Para ello nos visita Diego Peinazo, miembro de Ecologistas en Acción. Diego, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido a Córdoba TV en este 2013, ¿no? Es nuestro nuevo Sí, encuentro el primer programa de este nuevo año. Bueno, Diego, hoy nos vamos a ocupar del fracking o, bueno, fractura hidráulica, un asunto que preocupa y muchísimo. De hecho, el pasado 20 de diciembre ECUO hacía pública esa denuncia sobre las autorizaciones concedidas por el Gobierno andaluz para que se opte por esta técnica en nuestra comunidad autónoma, ¿no? En un año que se despedía, según el balance de Ecologistas en Acción, con la buena noticia de que se había empezado, ¿no?, a prohibir y se había empezado, digamos que habíamos empezado a secundar en diferentes autonomías esta prohibición o cuando menos moratoria de la técnica, ¿no? Sí, ahora mismo es una técnica que la están presentando de una forma, con una propaganda impresionante en los medios de comunicación, que la presenta como la panacea, como la solución a la crisis energética, y ante eso pues también está habiendo una respuesta ecológica, una respuesta de la ciudadanía impresionante. Quizás nuestra comunidad autónoma no ha respondido todo lo fuerte que debería ante esta amenaza, como lo ha hecho otras comunidades autónomas, como ha sido Euskadi, donde se movilizaron y además bastante fuerte ante la amenaza que había de utilizar esta técnica alrededor de Álava. Entonces, pues, ahora mismo creo que estamos tomando conciencia, pero quizás no hemos respondido a la amenaza que supone esta forma de extraer el gas natural. Efectivamente, Diego, desde puntos como Vitoria, Gasteiz o Cantabria se producían sucesivas movilizaciones. No sé si esta va a ser una dinámica, digamos, frecuente o repetida durante este 2013 aquí en Andalucía. Yo creo que va a ser una dinámica porque la impresión que nos da de lo que leemos, de lo que vemos, es que esta técnica la quiere imponer. Y voy a comentar una cosa: sea o no sea rentable, se obtenga o no se obtenga gas, porque parece ser, como hay algunos artículos que apuntan, que el nuevo capital de riesgo, que es una forma de conseguir dinero, porque de alguna forma se intenta atraer los inversores diciendo que esta energía es la energía del futuro y con alta rentabilidad. Y entonces parece que la propaganda es mucho más que los hechos. Entonces, como la propaganda es mucho más que los hechos, aunque esta forma de extracción del gas no sea rentable, se va a imponer porque va a ser una forma de obtener dinero rápido en una nueva burbuja, que va a ser la burbuja energética en este tipo de extracción. Si quieres, hablamos de eso un poquito más adelante, claro, aparte de los problemas ecológicos que tenga. Claro que sí, vamos a hablar de todo ello de forma pormenorizada, y es que, bueno, desde Greenpeace, en concreto José Luis García Ortega, responsable de proyectos de energía limpia, publicaba en El Mundo Cantabria un artículo en el cual se hacía una pregunta que quizá esté en el debate de fondo, y es ¿para qué queremos más gas y por qué España pues se sigue tirando de combustibles fósiles y sigue apuntando a esa autonomía energética con las posibilidades que tiene este país? Claro, primero hay que decir, los ecologistas tendríamos que tener claro que frente a otras fuentes de energía del carbono, como el carbón o el petróleo, el gas natural es la energía más limpia. Bueno, el gas natural depende también cómo se extraiga, porque el gas natural prácticamente el único desecho que origina es dióxido de carbono y vapor de agua, frente al carbón, que tiene su extracción y luego también tiene problemas con lo que se llamaría la lluvia ácida, porque emite el dióxido de azufre, o incluso el petróleo. Todo el mundo conocemos todas las repercusiones ambientales que tiene el petróleo. El gas sería, entre comillas, la energía más limpia. Sin embargo, no deja de ser una energía dentro de lo que es la energía del carbono, que es la que provoca el efecto invernadero. Entonces, el argumento claro que hay que tener es que tenemos que abandonar este tipo de combustibles y optar por combustibles renovables, como es la energía eólica o como es la energía solar. De todas maneras, una cosa bien distinta es el gas natural, de una forma como se ha extraído, de forma natural, el gas natural como se está extrayendo, con estas nuevas técnicas que tienen mucho mayor impacto que las técnicas tradicionales, donde básicamente
Se buscaban bolsas de gas, se pinchaba entre comillas con unas tuberías y se extraía teniendo un coste ambiental mucho menor que esta nueva forma de extracción, que es la extracción del gas de esquisto o a través de la fracturación, que es mucho más grave desde el punto de vista ambiental. Bueno, por eso podemos empezar por ahí hablando de ese procedimiento, cómo se produce esta extracción de hidrocarburos. Sabemos que es un proceso que tiene una fase vertical en inicio, después horizontal. ¿En qué consiste exactamente el fracking? El fracking busca el gas metano que está alojado en pequeñas cantidades en lo que son las rocas metamórficas, sobre todo pizarra y esquistos. Entonces, pues son rocas que estos yacimientos se habla que están a varios kilómetros de profundidad, como mucho unos 4 kilómetros. Entonces se hace un tubo, un túnel, un agujero, un pozo de esa cantidad y luego se hace un pozo también horizontal. Se inyecta agua, arena y aditivo a presión, de tal manera que fracture esa roca. Al fracturarse esa roca libera el gas que está dentro y ese gas pues sale a la superficie y es el que se utiliza. Esta es la técnica, como vemos, una técnica bastante compleja en el sentido de que requiere un alto coste, es decir, hacer unos pozos tan profundos, esos pozos tienes que cerrarlos completamente para evitar tanto que se fugue el gas como que el agua, ese agua contaminada, pues contamina los acuíferos, entonces todo eso hay que sellarlo bien. Entonces eso tiene unos grandes costes y luego hay que hacerlo, además hay que hacer varios pozos en un mismo yacimiento, porque cada, no sé exactamente, 2 o 3 kilómetros, pues hay que abrir pozos para ir haciendo estas fracturaciones en distintos lados del terreno. Esa es la forma como se obtiene. Luego ese gas no se lleva a través de tuberías, sino como lo están utilizando, como se está llevando a través de camiones, se van llenando los camiones y esos camiones pues se distribuye el gas. Esa es básicamente la técnica y como más o menos se distribuye el gas que se obtiene, el gas metano. Se utilizaría, decíamos antes, agua con aditivos, arena, productos químicos y además se inyecta en cantidades más que significativas. Sí, para obtener un recurso escaso que es el gas, también estamos utilizando, sobre todo en nuestra tierra, otro recurso escaso que es el agua. Además, un agua que con esos aditivos que hemos comentado la contaminamos, porque uno de los problemas que tiene el fracking en concreto es que utiliza una serie de aditivos, algunos cancerígenos, otros mutagénicos que provocan mutaciones, que la idea de esos aditivos es hacer más efectivas las fracturas que hace. Entonces, por un lado, ese agua que se utiliza ya no vuelve a servir, pero además tenemos riesgo de contaminar acuíferos. De hecho, en Estados Unidos, que es donde se está empleando más esta técnica, ha habido varios acuíferos ya que se han contaminado. Los defensores del fracking te dicen que son malas prácticas o que la han hecho malamente, lo cual no es ninguna garantía porque todo el mundo estamos acostumbrados a que para obtener buenas rentabilidades o los fallos humanos son los que realmente provocan estos accidentes que pueden terminar con acuíferos tan importantes como los que tenemos a lo mejor en la vega del Guadalquivir, donde tenemos pues una parte del agua subterránea, pues tenemos en esta zona, la contaminaríamos tanto negativamente con una repercusión negativa para el medio ambiente como una repercusión también negativa para la agricultura. Y por eso abríamos este espacio, esta sección, Diego, hablando de esos municipios para los que existen actualmente solicitudes de prospección. Vamos desde Córdoba, pasando por Bujalance, Adamuz, Montoro, Cañete, Villa del Río, Dos Torres, Baena, El Carpio, Fernandúñez, La Carlota, Almodóvar, Ovejo, en fin, muchísimos espacios, ¿no?, de la ciudad de Córdoba, ¿no? Nos parece exagerado, ¿no? Sí, bueno, yo no creo que cuando tú ves una lógica que es, aquí está invirtiendo, entre comillas, invirtiendo a empresas de capital de riesgo. Entonces ellas tienen que presentar que están llevando una actividad importante y al mismo tiempo de que su fuente de energía que quieren obtener es muy rentable. Entonces yo creo que una de sus estrategias es decir precisamente que se están movilizando bastante para hacer este tipo de prospecciones. Entonces yo creo que es una estrategia de marketing que busca atraer inversiones. Esas inversiones son lo que realmente le va a dar rentabilidad a estas empresas, no tanto el gas que sostiene, sino una subida de esas acciones. De hecho, en Estados Unidos se está hablando de que existe una nueva burbuja
Igual que existió la burbuja inmobiliaria, existe una nueva burbuja que en cualquier momento puede estallar y posiblemente los platos rotos lo termine pagando la ciudadanía, intentando sacar a flote a estas pérdidas millonarias, como se están viendo que en algunos de los pozos que se están abriendo en Estados Unidos, diciendo que eran muy rentables, al poco tiempo han dejado de ser rentables y no emiten tanto gas como en un principio había. Entonces, junto a la amenaza del medio ambiente, hay una amenaza donde gran parte de los recursos públicos se destinen al beneficio de unas pocas personas que son las que están pues promoviendo esta técnica. Y aquí llegamos un poco a una reflexión que está siempre latente en estos casos, y es que si según todos los estudios que se realizan de forma independiente, hablábamos antes de Greenpeace, podríamos hablar de, bueno, hablamos de Doha, ¿no?, el otro día, de esa cumbre, todos siempre se coincide en que España, por sus propias condiciones climatológicas, por la situación, la posición en la que está, podría ser un país que si se decidiera por otro tipo de energías, pues incluso podría solucionar, ¿no?, la crisis que ahora vivimos, porque se generaría empleo. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que hace que tomemos ese otro camino? Yo creo que ahí, lo comentamos el otro día, las grandes eléctricas, en concreto las grandes multinacionales, quieren seguir apostando por este tipo de energía. Eso es la gran apuesta que se hace. Entonces, pues nos parece que ahí lo que sería la acción de la administración pública debe ser mucho más fuerte de apostar por lo que realmente España es rentable, que son las energías limpias. Junto con esa apuesta por la obtención de energías limpias, habría que al mismo tiempo hacer una apuesta por lo que sería el ahorro y la eficiencia energética. Los niveles que tenemos de gasto de energía pues son insostenibles. Bajando el gasto energético haría que conllevaría que hiciera falta pues la obtención de menos energía, y por tanto podría equilibrarse la demanda de energía con la oferta, que no lo hace tanto el sol como la energía eólica, que también ambas energías, también de cara a que sean ecológicamente sostenibles, también hay que planificarla dentro de un territorio para que esta energía tampoco tengan impacto. Están pesando entonces más los intereses, ¿no?, de esas entidades privadas, ¿no? Yo creo que pesan los intereses de las entidades privadas. De hecho, Ecologistas Nación pues viene reivindicando, junto con otros movimientos, que estos sectores energéticos estratégicos debían estar en manos del Estado, por tanto, en manos de un control democrático. No vale que esto esté en manos de empresas privadas que muchas veces no son transparentes con la forma que gestiona estos recursos, y al mismo tiempo su interés principal es vendernos caro este recurso que todo el mundo necesitamos. En torno a esta noción del fracking, a esta técnica, Gasland, ¿verdad?, esta película premiada en Sundance, nos ilustra muy bien, ¿verdad? Podemos recomendarla a modo de complemento para aquellos que estén oyendo hablar, seguramente no por primera vez, pero sí que es un término que queda ahí y no todo el mundo sabe exactamente lo que es. Hablábamos, Diego, antes de la contaminación de los acuíferos, pero no es este el único riesgo que supone, porque a ello habría que sumar, para empezar, la peligrosidad del propio proceso de perforación, ¿no? Sí, bueno, el proceso de perforación provoca también sismos, algunos con cierta intensidad, con lo cual puede dañar pues determinada infraestructura. Se altera el subsuelo en cualquier caso, ¿no? Se altera el subsuelo. Y luego también no solo contamina los aditivos, sino también el propio metano, pues se habla de un escape ellos dicen de que los defensores del fracking hablan de un escape menor de un 2%, pero realmente investigaciones que se están haciendo están dando resultados mucho mayores. El gas metano no es un gas en sí mismo tóxico, pero bueno, cuando se acumula provoca explosiones. Una segunda cuestión, como ya se han producido también, una segunda cuestión que no debemos olvidar, el metano también es un gas efecto invernadero, es decir, que una molécula de gas metano tiene una capacidad para producir efecto invernadero 22 veces mayor que una molécula de dióxido de carbono, y luego el metano en los niveles bajos de la atmósfera también tiene repercusiones con lo que es el ozono troposférico, es decir, el ozono en la capa alta de la atmósfera nos libra de los rayos ultravioletas, pero en la capa baja de la atmósfera pues un contaminante que impide la respiración.
Es un nuevo obstáculo, ¿no? que se encuentra ese compromiso mundial de ir bajando, de ir reduciendo la liberación, la emisión de gases, ¿no? Efecto invernadero, ¿no? Claro, porque como el volver a lo que es la energía obtenida a través del carbono es seguir apostando por la emisión de dióxido de carbono, que es el responsable de efecto invernadero. Si a ello le sumamos, como hemos comentado antes, que el gas metano, cuando se libera por escape, también provoca el efecto invernadero, ese gas natural, que en principio podía ser mejor que el carbón o que el petróleo, termina convirtiéndose en un gas en una fuente de energía, pues posiblemente a la misma altura que las otras dos fuentes de energía. E incluso, Diego, podemos ir más allá, ¿no? Podemos hablar de los accidentes que puede conllevar el propio transporte, ¿no? De esos productos tóxicos que se utilizan como aditivos. Claro, ¿no? Es que ahí estamos comentando tanto un uso excesivo del territorio. Tú ves fotos del fracking donde se está produciendo y ves unas zonas completamente llenas de caminos de carretera y de pequeños pozos donde se va obteniendo el gas. Entonces, pues es peligroso tanto el transporte continuado de gas metano en camiones como el transporte de esos aditivos que van a utilizarse a la hora de hacer las fracturas pues más permanentes. En un año en el que Ecologistas en Acción ponía sobre la mesa bueno, el recuerdo, evidentemente no se deja de trabajar en esa dirección, pero sí esa toma de conciencia sobre el agua, ¿no? Sobre ese recurso escaso. De hecho, esos derechos del agua han estado muy presentes en 2012 y van a seguir estando así, ¿no? En 2013. Sí, es que en Andalucía estamos hablando de una zona donde el agua es un bien escaso. Entonces, una técnica que puede cargarse en nuestros acuíferos es una técnica que cuanto menos tendríamos que rechazarla. Uno de los argumentos que se utilizó en Vitoria era que donde se iban a hacer los pozos precisamente era la principal zona de abastecimiento de agua de la provincia de Vitoria, no, de Álava. Vitoria es la capital, me he equivocado. Entonces, uno de los principales acuíferos se podía ver contaminado de forma grave. Cuando un acuífero se contamina en esos niveles, es muy difícil después recuperarlo. Entonces, yo creo que no podamos permitir que un recurso escaso como el agua se vea entorpecido por una técnica o por una forma de extraer energía que puede tener graves problemas para nosotros. Efectivamente, hablábamos de esa necesidad de proteger el agua, de esos innumerables peligros que planteabais, ¿no? Tiene todo el procedimiento del fracking desde el inicio hasta el final, y esto ya ha animado a países como Francia a que lleguen pues a dar un paso hacia adelante. De hecho, en Europa se está produciendo, ¿no? Ese poco a poco, ese progresivo, por lo menos esa decisión, no decimos ya de prohibir, pero sí, como decíamos antes, de generar una especie de paréntesis o de implantar una serie de moratorias. ¿Cuál crees que es el destino del fracking a medio plazo? Porque tenemos fuerzas opuestas, ¿no? Yo creo que ante la amenaza que supone el fracking, tanto desde el punto de vista ambiental como desde el punto de vista económico, lo ideal sería que fuéramos prudentes. No tener prisa a la hora ni de buscar yacimientos, entre comillas, que provocarían fuertes tensiones en el territorio, ni de explotarlos. Hay países quizás más propensos a utilizar esta técnica, en concreto uno de ellos es Polonia, porque Polonia depende del gas ruso. Entonces, al depender del gas ruso, pues Polonia pues quiere, entre comillas, pues tener su propia fuente de energía que lo haga más independiente de este país. Entonces, pues quizás la zona de Europa que es más propensa al fracking. Sin embargo, hay otros países como Bulgaria y como Francia que están mostrando bastante reticencia por todos los problemas ambientales que hemos dicho y también por los problemas económicos, porque no está claro realmente que esta técnica sea una técnica rentable y eficaz para obtener gas. Entonces, y luego dentro de España, pues también esto nos estamos encontrando donde hay zonas como Cantabria, creo recordar, donde creo que el gobierno de la comunidad autónoma ha establecido una moratoria, como zona donde Andalucía, que quizás me parece que olímpicamente se está dando con bastante facilidad licencias. Yo creo que en Andalucía se tiene que replantear el parar incluso lo que serían licencias de estudio de buscar fuentes de gas de esquisto o de gas de pizarra, como también se le llama, porque no creo que nos vamos a encontrar con problemas como se ha encontrado en el País Vasco cuando realmente diga una empresa que existe allí ese gas
se va a provocar unas tensiones bastante fuertes entre la población y entre las distintas fuerzas sociales. Entonces creo que hasta que no tengamos claro qué vamos a hacer, yo creo que no deberíamos dar el paso ni siquiera de dar autorizaciones para esa investigación. Entonces, bueno, se trasluce esas palabras que Ecologistas en Acción y en el territorio andaluz concretamente va a tener un trabajo, ¿no?, extra sobre este asunto, ¿no? Yo creo que hay que pedir transparencia. Primero hay que decir a las empresas que están buscando qué es lo que realmente están buscando, porque se sospecha que lo que están buscando es gas de esquisto, pero no viene claramente en las autorizaciones, no viene esa expresión, se dice que se está buscando yacimientos, pero no se habla de qué tipo de yacimientos. Entonces primero tiene que haber claridad y al mismo tiempo yo creo que ecologistas deberíamos también establecer, intentar presionar a las autoridades para que en el territorio andaluz se establezca esta moratoria, al menos hasta que se aclare el futuro de este tipo de energía. No tenemos prisa, porque si es una energía limpia y eficaz, tarde o temprano lo vamos a conseguir, pero si por el contrario ni es una energía que se pueda obtener de forma tan clara o de forma tan eficaz como se dice, ni tan limpia, pues ese proceso nos lo hemos ahorrado si esperamos un poquito. En cualquier caso ya ha comenzado esa actividad, hablábamos de esas manifestaciones en Vitoria, en Gasteiz, en Cantabria, pero también, y de hecho se producía la presentación en Madrid en esos días, también tenéis esa publicación, ese Agrietando el futuro, ¿no?, este libro Sí. en el cual intentáis dar toda la cobertura teórica posible a esta controversia, ¿no? Claro, es que yo creo que en este tipo de cosas tenemos que evitar lo que es la propaganda. Aquí una cuestión que va a implicar a la ciudadanía tiene que reflexionar si realmente quiere o no quiere lo que significa esta forma de obtención de un recurso que es el gas natural y qué repercusiones tiene. Una ciudadanía buena informada a una ciudadanía que también puede decidir su futuro. Lo que no nos parecería correcto es que realmente el futuro de qué energía queremos conseguir y cómo vamos a gastar esa energía se deje en manos de las multinacionales y no sea la ciudadanía la dueña de esa forma de gestionar la energía. Por ello yo creo que es importante pues todo lo que sea información y debate queremos caer de forma que es fundamental. De hecho la edición de ese libro o los materiales divulgativos que desde Ecologistas se hacen no tiene otra cuestión que intentar pues que la ciudadanía reflexione sobre esta cuestión. Claro, porque vuelve a decir que la repercusión sobre los efectos sobre el ser humano y su entorno, sobre toda la biota, sobre todo el ecosistema, pues son evidentes, ¿no?, si lo planteamos para bien o para mal, pero la repercusión, digamos, la relación es directa. ¿Se está sabiendo, digamos, hacer visible la gravedad de este asunto o sigue estando ahí? ¿Seguimos los ciudadanos con la noción de que Yo esto creo que es una cuestión nueva, lejos? que está pareciendo que quizás no hemos caído en la cuenta de lo importante que supone y nos suena un poco alejado. Claro. Cuando además se habla de que ahora mismo lo único que se está haciendo es investigaciones sobre dónde están los yacimientos, nos parece que en un futuro bastante lejano. Lo que pasa es que los hechos pueden precipitarse y debido, sobre todo en la época de crisis, puede ser un momento donde este tipo de cuestiones pues salten de forma muy rápida a la palestra. Es decir, si a ti te dicen que en Andalucía vamos a encontrar un yacimiento magnífico donde vamos a abastecer de gas pues prácticamente la comunidad autónoma, donde las repercusiones ambientales pues son mínimas y que los ecologistas exageran y que además en un momento de crisis pues va a producir un montón de puestos de trabajo, eso va a conllevar que inmediatamente que se diga que hay un yacimiento, ese yacimiento se ponga en práctica, se ponga en funcionamiento. De hecho sorprende que en el País Vasco el antiguo Lehendakari, Patxi López, pues corriera tanto a la hora de querer poner en marcha el fracking allí en Euskadi. De hecho, se ha creado ya un lobby que intenta promover esta técnica en el Estado, donde pues de alguna forma se hace una propaganda a favor de la utilización. Entonces, pues en Andalucía no sabemos si esa sintonía política que pudiera haber con el Lehendakari también, son del mismo partido, pues también pudiera ser propenso a acelerar estas cuestiones. En cualquier caso, el mensaje importante que debemos enviar a los espectadores, a la ciudadanía, es que adquieran ese conocimiento, ¿no? Como nos vamos a encontrar con las dos corrientes, digamos,
que tomemos pues esas referencias, esas investigaciones que se nos ofrecen desde diferentes puntos y que podamos crear, ¿no?, una opinión formada sobre este tema, ¿no? Yo creo que la ciudadanía, y sobre todo aquellas que tienen acceso a Internet, deberían informarse y buscar por su propia cuenta información sobre esta cuestión. Ver lo que están diciendo los ecologistas, ver también lo que están diciendo estos lobbies de presión que intentan esta energía. Y luego también recomendar algunos artículos donde incide lo que hemos dicho anteriormente, de que quizás se está produciendo una burbuja energética, una burbuja financiera en el sector de la energía. En concreto hay un artículo del 26 de junio de 2011 en el New York Times donde habla de esta cuestión. Está en inglés, los que no sabemos inglés podamos darle al traductor y nos enterarnos un poquito, y ahí nos va a dar un poco la pista también, no solo desde el punto de vista ambiental, sino desde el punto de vista económico, por dónde van las cuestiones. Entonces yo creo que la ciudadanía lo primero que tiene que hacer es informarse con sus propios recursos y al mismo tiempo, una vez informado, hay que movilizarse, porque creo que es una cuestión que tarde o temprano nos va a afectar. Y estamos quizá a tiempo, ¿no? Estamos en ese momento crucial en el que podemos saber cómo hay que actuar, ¿no? Yo creo que si nos movemos a tiempo y somos capaces de desenmascarar lo que hay detrás de esta cuestión, creo que es una cuestión que se va a parar. Y además te voy a decir una cosa, que estoy convencido de que tarde o temprano el fracking va a ser un fracaso. Va a ser un fracaso si no nos apuntamos a ese carro, no nos veremos afectados por ese fracaso, pero si nos apuntamos a ese carro de fracking y fracasamos, nos vamos a ver afectados porque nuestros acuíferos nos lo hemos cargado y al final tampoco hemos conseguido una energía barata y limpia como se estaba prometiendo. Bueno, pues Diego, seguiremos la actualidad sobre este tema, sobre esta cuestión, y te agradecemos mucho tu visita hoy aquí, como cada miércoles de la sección en verde que nos toca poder charlar contigo, que siempre es una suerte y siempre, como decimos, te lo agradecemos lo indecible. Pues muchas gracias a vosotros por este programa tan bueno que tenéis.